La antena ya no estaba. Solo quedaba un cable colgando y la radio muda en mis auriculares. Mis superiores seguían pidiendo partes y yo contaba segundos con el lápiz sobre papel húmedo. Con las manos frías apreté conectores, pasé hilo por una ventana sin cristal y lo separé de la pared con madera astillada. Cada chisporroteo de estática era una orden que no llegaba y una unidad ahí fuera moviéndose sin confirmación. Me quedé bajo polvo y cascotes, escuchando una señal débil que entraba y salía como si se negara a sostenerse. 19 de diciembre de 1944, Bastogne, Bélgica. El frente occidental está desordenado tras el inicio de la ofensiva alemana del 16 de diciembre en las Ardenas. La nieve se acumula en los bordes de la carretera y en los patios de las casas de piedra. Las rutas convergen en Bastogne y esa geometría de cruces convierte a la ciudad en un punto de presión constante. La artillería cae a intervalos irregulares, a veces con pausas largas, a veces con salvas que obligan a contar impactos por el temblor del suelo. En los puestos de mando improvisados se trabaja con mapas húmedos y lápices romos, y se corrigen horas y referencias con el guante puesto. Los mensajes se anotan en tiras de papel y en formularios, y se guardan en carpetas que ya no cierran bien. En una habitación interior convertida en centro de transmisiones, el operador de radio de un pequeño equipo de enlace mantiene un turno que no se parece a los de instrucción. Su nombre no aparece con claridad en los resúmenes públicos y en muchos registros queda diluido en la expresión personal de transmisiones. Lo que sí aparece en diarios y relatos operativos de la batalla es la dependencia crítica de enlaces de radio y de teléfono para sostener el mando en un cerco que se va cerrando. En Bastogne, cuando las líneas de campo se cortan o se vuelven inseguras, se vuelve a la radio y a los enlaces de retransmisión. El operador trabaja con un equipo portátil de campaña y con material de cable de campo que se usa para tender líneas, empalmar y reconstruir tramos dañados. No todo es voz clara. Hay chasquidos, interferencias, desvanecimientos por el relieve y la necesidad de repetir lentamente un grupo de letras para evitar errores. La rutina del operador tiene un orden práctico. Revisar baterías, comprobar conectores con los dedos fríos, buscando holgura, ajustar el acoplamiento de la antena, anotar hora y destinatario. Aunque el reloj se atrase por el golpe o se pare por el frío, esperar una ventana de silencio para transmitir sin pisar otra señal. Confirmar que la autenticación y el formato del mensaje no se han deformado en la prisa. En el exterior, las antenas son vulnerables. Una varilla, un mástil corto, un cable elevado, todo se ve desde lejos y todo es frágil ante la metralla. Ese mismo día, un bombardeo de artillería alcanza la manzana donde se ha instalado el puesto de transmisiones. No se trata de un único impacto limpio. Son fragmentos que golpean la fachada, revientan cristales y entran por las ventanas como granizo duro. Una de esas esquirlas corta o desequilibra la antena exterior. El operador no lo ve en el momento exacto. Lo nota por el comportamiento del receptor y por el retorno anómalo en los auriculares. La señal que antes llegaba con un siseo controlable ahora se hunde en estática. Los intentos de llamada quedan sin respuesta o llegan con palabras amputadas. Al mismo tiempo, se agrava un problema que ya venía creciendo. En el perímetro, unidades de infantería y elementos acorazados que han entrado para sostener el cruce de carreteras se ven forzados a responder a acciones alemanas disjuntas pero persistentes. Los combates no siguen una línea continua. Hay golpes en carreteras secundarias, infiltraciones, patrullas que aparecen entre árboles y fuegos que obligan a desplazar puestos de observación. Los enlaces por cable se dañan con facilidad. Un vehículo, un impacto, un árbol caído, un tramo tirante que se rompe al tensarse con el hielo. Cuando el cable cae, cae también la coordinación inmediata. La consecuencia no siempre es un silencio total. A veces es algo peor. Mensajes incompletos, órdenes que llegan tarde, correcciones que no encuentran retorno. En el interior del edificio golpeado, el operador reacciona como suele hacerlo un técnico bajo presión, comprobando lo comprobable. Desconecta y reconecta. Cambia el auricular. Reajusta el control de sintonía y la ganancia para distinguir si el problema es propagación o equipo. Anota en un papel breve. Señal débil / posible antena. El ruido de polvo y cascotes cae desde el techo. La luz, si la hay, es irregular y a veces se apaga por segundos. Sale hacia el punto donde la antena debía estar fijada. No encuentra el soporte en su sitio. Hay tejas rotas, madera astillada
y el cable de antena queda colgando con un extremo desnudo, no es una avería de taller. Ella es una pérdida física del elemento radiante. Sin antena, el conjunto se vuelve torpe y la distancia útil se acorta hasta volverse casi local. La doctrina de campaña contempla esta situación porque la guerra la repite. Los manuales de la época incluyen métodos expeditivos y advierten que una antena improvisada puede alterar el rendimiento y debe comprobarse de algún modo. El operador no necesita recitar el texto. Lo ha visto en instrucción y lo ha sufrido en el terreno. La diferencia es que ahora no tiene tiempo para construir algo correcto. Necesita algo que funcione lo suficiente para sacar mensajes críticos del cerco. Baja de nuevo, evitando un tramo de escalera medio vencido. Busca cable. En un rincón hay bobinas de hilo de campo y restos de empalmes. Toma el tramo más largo que puede sin comprometer otras líneas internas. También toma aislantes improvisados, madera seca, un vidrio roto que puede hacer de separador, cualquier cosa que evite que el cable toque metal húmedo. No hace un diseño elegante. Mide a ojo porque no hay mesa ni regla y las manos tiemblan por el frío. La prioridad es elevar el conductor lo más posible sin que se convierta en un blanco obvio. El lugar ya no permite subir al tejado con seguridad. Entonces decide usar el interior destruido como soporte. Pasa el cable por un hueco de ventana sin cristal. Lo fija a una viga que aún aguanta. Lo separa de la pared con trozos de madera para evitar cortocircuitos por la humedad. En el suelo, conecta el extremo al equipo, revisa que no haya filamentos sueltos y vuelve a ajustar. No hay certeza. Hay prueba y error. Tal como sugiere la instrucción, verificar si la antena improvisada opera correctamente mediante comprobaciones prácticas. En ese momento, lo que sucede fuera empuja desde dos direcciones. Una es la presión táctica. En el perímetro se producen acciones que obligan a reaccionar sin un cuadro completo. La otra es la presión institucional. El mando necesita partes para sostener decisiones, y esos partes no pueden depender de un mensajero que atraviese nieve y fuego. En una batalla de cerco, la calidad del enlace se vuelve una forma de supervivencia administrativa y operativa a la vez. Se transmiten coordenadas, peticiones, cambios de posición y confirmaciones que parecen burocráticas hasta que falta una y se nota la grieta. El operador gira el control con movimientos pequeños, casi milimétricos. Escucha, el siseo cambia. Al aparece una portadora lejana, luego desaparece. Vuelve a insistir, ajusta el cable en el punto de salida, buscando un ángulo distinto. No levanta la voz, no hay lugar para dramatizar. Solo repite, corrige y anota. Cuando por fin logra captar una señal reconocible, no significa que todo esté resuelto. La señal llega con intermitencia y el operador lo sabe por la forma en que se rompen las sílabas. Intenta una llamada corta con el formato que se usa para evitar confusiones. Espera respuesta. Cuenta segundos. Vuelve a transmitir cambiando una palabra para que el receptor entienda que no es interferencia. La respuesta llega débil, pero llega. El operador apunta la hora exacta y el indicativo. En una esquina del papel escribe una nota. Antena expeditiva. La comunicación, aún así, tiene limitaciones. Las baterías se están más rápido con el frío y el abastecimiento es incierto en un entorno cercado. Los puestos se desplazan dentro de casas y sótanos para evitar fragmentos. Cada desplazamiento obliga a recoger, desenredar, volver a tender cable y no perder piezas pequeñas. Cualquier error en un conector puede dejar todo mudo otra vez. El operador revisa una y otra vez sin convertirlo en ritual, sino en método. En Bastogne existe además una capa adicional. Algunos enlaces de nivel superior dependen de equipos de enlace y retransmisión que permiten teléfono y teletipo, y la llegada de un vehículo de enlace de radio al área fue un factor que ayudó a sostener comunicaciones hacia mandos superiores durante el cerco. Esa disponibilidad no elimina los problemas locales. Un enlace a nivel de cuerpo o división puede existir, y aún así, una unidad avanzada puede quedar sin coordinación inmediata si su tramo de cable se corta y su radio no tiene antena o batería. El operador lo percibe por el tipo de mensajes que entran. Peticiones repetidas, referencias a posiciones sin confirmar, correcciones urgentes porque un dato anterior llegó incompleto. El contraataque alemán en las cercanías, descrito en informes de la batalla, como una sucesión de acciones a veces deshilachadas y difíciles de coordinar en el terreno boscoso, aumenta la fricción.
No es solo el enemigo, es el espacio, el clima, la falta de visibilidad, el ruido que confunde motores con artillería y la tendencia de cada pequeño grupo a actuar con lo que tiene a mano. Sin un enlace claro, una sección puede retrasarse esperando una orden que no llega. Otra puede avanzar por iniciativa y crear un hueco. La radio no decide por ellos, pero les devuelve una referencia común. El operador recibe una instrucción breve desde un escalón superior. Mantener el enlace, priorizar mensajes de situación y peticiones de fuego, limitar tráfico no esencial. No hay reproches en esa orden, es una constatación. En un cerco, la red se satura si todos hablan a la vez. El operador lo aplica con disciplina técnica. Cuando entra un mensaje largo, pide que lo dividan. Cuando una clave no se entiende, solicita repetición exacta. Cuando el ruido sube, baja la ganancia y vuelve a subir lentamente. Se oyen explosiones cercanas. El polvo vuelve a caer del techo. El cable de la antena improvisada tiembla y el operador se levanta para comprobar que sigue separado de la pared. En algún momento, una parte del edificio cede. No es un derrumbe total, pero basta para bloquear un pasillo y obligar a trabajar desde un espacio más estrecho. El operador queda literalmente bajo escombros parciales, con tablones y cascotes apilados que reducen su movimiento. No está aislado como en una escena teatral. Hay otros alrededor, retirando fragmentos, pasando cantimploras, moviendo cajas de munición, buscando un punto menos expuesto. El operador, con el equipo cerca del pecho para protegerlo de golpes, no insiste en rescatar la habitación. Insiste en mantener el circuito. Aprieta el conector, limpia con un trapo un punto de contacto y vuelve a intentarlo. La improvisación de la antena no es un acto único. Se ajusta varias veces. El viento y el hielo cambian la tensión del cable. Un fragmento nuevo puede cortar un tramo. El operador lo repara con empalmes rápidos, sin perfección, buscando continuidad eléctrica más que estética. A ratos, cuando la señal cae, prueba una variante. Elevar un poco más el extremo, cambiar el punto de sujeción, separar mejor del metal. Es un trabajo de manos entumecidas. La piel se pega al metal si no se tiene cuidado. La tinta del lápiz se vuelve más clara. El papel se humedece y se arruga. En el perímetro, los mensajes que pasan por ese enlace reflejan la incertidumbre. No describen grandes maniobras con claridad geométrica. Describen cosas pequeñas, una carretera cortada por fuego, un grupo que no regresa de un reconocimiento, un punto de reunión que se cambia porque el anterior recibe morteros, una solicitud para coordinar un apoyo que llega con retraso por falta de confirmación. El operador no ve el campo, pero ve sus efectos en el tráfico de red. Cuando todo va mal, aumentan las repeticiones. Cuando un tramo se estabiliza, los mensajes se vuelven más cortos y específicos. La existencia de enlaces de nivel superior en Bastogne, incluyendo recursos que permitieron mantener teléfono y teletipo hacia mandos, no impide que cada nodo local sea vulnerable. El operador trabaja precisamente en esa vulnerabilidad. Su circuito es un puente entre lo que ocurre a pocos cientos de metros y las decisiones que se toman en una mesa con mapa. No se trata de heroicidad discursiva. Se trata de evitar que el mando opere a ciegas. En horas de baja actividad, el operador aprovecha para ordenar. Separa cables por longitudes, marca con un trozo de tela un empalme reciente para no volver a tocarlo por error. Revisa que el equipo no tenga humedad en puntos críticos. Acomoda las baterías para que no se descarguen por contacto accidental. Sigue un principio simple. Lo que no se ordena se pierde y lo que se pierde no se repone en un cerco. Hacia el final de diciembre, la situación evoluciona. Las condiciones meteorológicas empiezan a permitir mayor actividad aliada y el frente alrededor de Bastogne cambia con el empuje de fuerzas que buscan abrir el cerco. En el plano inmediato del operador, eso se nota en el aumento de tráfico coordinado y en la aparición de referencias a enlaces más estables. También se nota en algo menos visible, la necesidad de registrar con más cuidado, porque cuando la situación se aclara llegan preguntas de verificación. ¿Qué se transmitió? ¿A qué hora? ¿Qué se confirmó? ¿Qué quedó pendiente? El operador conserva papeles manchados, no por nostalgia, sino porque son trazas de responsabilidad. Cuando los enlaces se normalizan, la antena improvisada deja de ser el centro de atención, pero no desaparece de golpe. A menudo se mantiene como respaldo.
En comunicaciones de campaña, el respaldo es una forma de prudencia aprendida. Los manuales de la época insisten en técnicas de cable de campo, integración y mantenimiento porque el sistema está pensado para fallar y reconstruirse. El operador, que ha pasado días ajustando un cable como si fuera una herramienta médica, no necesita que se lo recuerden. La respuesta institucional, cuando llega, suele ser discreta. En informes se mencionan cortes de comunicaciones, reconstrucciones rápidas y el papel del personal de transmisiones. Las condecoraciones, si existen, rara vez capturan el detalle técnico de un aislante improvisado o de un empalme hecho con dedos helados. En fotografías oficiales de la batalla, se ven soldados de transmisiones en tareas de comunicación y observación, pero la escena concreta del operador bajo escombros suele quedar fuera del encuadre. Queda, como mucho, en la memoria de quienes recibieron su señal cuando todo lo demás era ruido. Después de la batalla, los equipos se revisan. Se reemplazan piezas, se anotan pérdidas, se depuran lecciones en manuales y circulares, reforzando la idea de que una antena improvisada puede servir, pero altera el rendimiento y exige comprobación práctica. Es una frase técnica, cinépica. Para el operador, esa frase tiene textura: madera seca, cable húmedo, una viga agrietada y el zumbido de una señal que entra y sale. En los meses siguientes, el frente se desplaza. Los nombres más visibles de la campaña ocupan páginas y Bastogne queda asociada a decisiones de alto nivel y a símbolos ampliamente repetidos. En ese relato amplio, los operadores de radio aparecen como un servicio, no como individuos. Sin ellos, el mando no sostiene su coherencia, pero con ellos el mérito se reparte y se diluye. La historia del operador que improvisó bajo escombros no necesita adornos para ser significativa. Se apoya en realidades documentadas de la batalla. El carácter decisivo del cruce de Bastogne, la presión del cerco, la necesidad de comunicaciones sostenidas y la existencia de soluciones de enlace que no eliminaban los fallos locales. Lo que queda en segundo plano es el trabajo concreto, repetido, silencioso, de reconstruir una antena cuando ya no hay antena. Un tramo de cable y unos separadores bastan para devolver una voz a una red rota. Esa voz no promete victorias. Informa, corrige, pide, confirma. Y en un perímetro sometido a contraataques y confusión, esa secuencia mínima es lo que permite que las unidades cercanas no actúen completamente a ciegas. Cuando el polvo se asienta y los papeles se archivan, el operador vuelve a ser una línea en una plantilla. Su legado es más difícil de señalar que una posición conquistada. Está en la continuidad de una comunicación que no se cortó del todo. Está en la disciplina de anotar, ajustar y repetir cuando lo fácil habría sido aceptar el silencio. Está en la comprensión práctica de que, en guerra, la coordinación no siempre se gana con más órdenes, sino con la posibilidad física de transmitirlas.